sean cordialmente bienvenidos a este primer encuentro sincrónico sobre lo que es el área de la contabilidad financiera. Bien, primero, y ya al darles la bienvenida, quiero centrarlos en que estamos entrando en una nueva etapa del conocimiento como es el nivel de posgrado, ¿ok? Y esta pues modalidad de vinculación entre dos programas como son la especialización técnica y una maestría, pues les va a generar a ustedes mayor profundidad en las diversas áreas del conocimiento, en este caso, a lo que tiene que ver con la parte administrativa y la parte contable. A nivel de posgrado, nosotros tenemos que tratar de romper un poco los paradigmas que traemos de nuestro pregrado, que traemos de nuestra licenciatura, de nuestra ingeniería, ¿ok? O la carrera afín que hayamos estudiado. ¿Por qué? Porque a nivel de posgrado nosotros tenemos que cuidar mucho, ¿ok?, lo que es la presentación de las actividades, sobre todo con el derecho del autor. Porque nosotros tenemos que aprender a modelar, ¿ok?, las teorías que existen y traerlas a nuestros casos de estudio, traerlas a nuestra profundización y ver cómo lo puedo aplicar en la resolución de problemas o conflictos en el área administrativa y contable. Aquí no es necesario ponerlos a resolver ejercicios, ¿ok?, ponerlos a resolver guías de estudio y esas etapas un poco traumáticas que algunos de ustedes vivieron en el pregrado, cuando teníamos que estarnos trasnochando. Aquí la idea es la investigación, que realmente nosotros tomemos todas esas herramientas que ustedes adquirieron en ese proceso de pregrado, cuando tenían que visualizar que era un asiento contable, empezar a revisar, me está cuadrando, no me está cuadrando el asiento, ¿por qué estará esta cuenta? ¿Será que el profesor planteó mal el ejercicio? Aquí me interesa es tomar ya eso que ustedes hicieron y empezar a hacer análisis. Empezar a revisar estados financieros que nos dan los contadores públicos, ustedes mismos los elaboran, e ir más allá, empezar a entender qué ocurre con la sensibilidad de estos estados financieros que yo estoy manejando, o con la sensibilidad de estos procesos contables que estemos manejando. ¿Bien? Eso es lo que nosotros necesitamos en este posgrado, o lo que ustedes van a necesitar en este posgrado. ¿Ok? Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Luis Lobo, y pues en esta especialización técnica les estaré acompañando en el desarrollo al menos de 3 cursos. Bien, en este momento pues contabilidad financiera. También nos estaremos viendo en teoría del pensamiento contable y administrativo, y nos estaremos viendo en una de las materias que me parece excelente, ¿no?, y la columna vertebral de esta especialización, como es la contabilidad forense. ¿Ok? A la orden para cualquier duda, inquietud, bien, que tengan en el desarrollo de su programa de posgrado. Entonces, bueno, ya a partir de hoy tenemos también el acceso al aula virtual. Por el grupo se les va a enviar un pequeño archivo del enlace que van a generar para que puedan ingresar al aula virtual, y voy a empezar a compartirles la pantalla para que veamos cómo se constituye la asignatura desde el plan de evaluación y empezar ya el desarrollo del encuentro de hoy. ¿Ok? Si tienen alguna duda, levantan la mano, así como tiene Keismer, pero no como yo lo estoy haciendo, sino allí en la reacción. Y yo con mucho gusto les doy el derecho de palabra para empezar a intercambiar saberes. ¿Ok? Aquí estamos trabajando profesionales con profesionales, ¿ya? Aquí no hay bachilleres, aquí tenemos solo profesionales. Entonces la idea no es que tampoco me vean a mí como el normal profesor que está allí, catedrático, que les va a estar cuadriculado diciendo esto tiene que ser así, esto está mal. No, la idea es simplemente intercambiar los conocimientos que ustedes tienen con los que yo tengo y darle una mejor visión a los trabajos en donde ustedes se están desempeñando. Y que por supuesto pensemos ya en cómo voy a desarrollar mi informe de investigación técnico en esta primera etapa y posteriormente que me sirva para el trabajo de grado en la maestría. ¿Ok? Esa es la idea. Problemas tenemos en todos los campos laborales. Soluciones a veces están allí, pero muy pocos somos capaces de ver la solución más factible. Y mi idea principal es que en todo el desarrollo de esta especialización tomen de cada materia qué puedo aportar para la solución del problema que estoy planteando en mi informe de investigación. ¿Ok? Otra cosa que les digo, no siempre en esa metodología a mí me hablan, mire, es que vamos a resolver un problema. A veces no son problemas, a veces hay oportunidades. Y esas oportunidades son las que yo tengo que tomar para plantear una propuesta. Por ejemplo, cuando yo quiero generar un estudio de factibilidad, ¿ok? Yo quiero montar mi empresa, yo quiero ver si esa empresa es factible. Allí no hay un problema.
ahí hay una oportunidad de negocio, porque es lo que yo estoy viendo. Entonces, realmente el planteamiento del problema va a ir dirigido a esa oportunidad de negocio que yo estoy viendo y que posteriormente me va a permitir a mí medir si realmente pues cumple los requisitos mínimos para que genere rentabilidad, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense allí, observan la pantalla, ¿verdad? Tenemos el curso de contabilidad financiera. Allí en el aula virtual vamos a conseguir una introducción, que es mi video de presentación, pero ya hoy tenemos esa presentación en vivo, ¿ok? Luego está en la parte de los aspectos conceptuales. En estos aspectos conceptuales, pues están básicamente las 4 unidades básicas. Primero, la contabilidad financiera o externa. Ahí pues vamos a ver un repaso conceptual, pero más que el concepto, como les digo, porque ya esta materia a lo mejor la vieron ustedes en su pregrado, es el análisis que podamos hacer a la realidad. Es decir, a mí hay 3 autores que definen la contabilidad financiera de X manera. Ahora, ¿cómo la defino yo con base a esos 3 autores? ¿Cómo? También, ¿cómo aplico yo el concepto de esos 3 autores a mi desarrollo profesional? ¿Cómo lo aplico? ¿Ok? ¿Y qué cosas le puedo generar? Entonces yo a lo mejor pudiese construir un nuevo concepto tomando en cuenta variables de los otros 3 autores y poniendo mi autoría. Porque realmente estoy agregando la experticia o la experiencia profesional que yo ya llevo en un campo específico. ¿Ok? Entonces esa es la primera unidad, contabilidad financiera o externa. ¿En qué consiste? Sus campos de aplicación, importancia, relación que tiene con otras áreas, disciplinas y ciencias. ¿Ok? ¿Y por qué se da ese rompimiento entre decir, no, bueno, solamente no hay contabilidad, yo tengo que clasificarla, tengo que medir una contabilidad administrativa y tengo que medir una contabilidad financiera? ¿Por qué se da eso? ¿Ok? Luego veremos entonces los procesos y procedimientos contables básicos. ¿Ok? ¿Cuáles son los procesos normales, ¿ok?, que debe tener una empresa dentro del aspecto contable, dentro del aspecto administrativo? Y, por supuesto, cómo normalizar estos procesos. Entonces, aquí podemos irnos un poco también a la parte de los manuales, ciertas estandarizaciones que podemos tener en las organizaciones para generar que estos procesos y procedimientos se lleven a cabo siempre de la misma manera. En la tercera unidad ya estamos hablando un poco más del nivel actual, porque pues, desde que arranca este proceso contable, este proceso de recolección de información financiera, ¿verdad?, por decirlo así, todo se hacía muy arcaico. Bueno, ya hoy en día, ¿verdad?, con esta evolución tecnológica que estamos viviendo, pues se crearon ciertos software. Entonces, yo quiero allí en esa unidad número 3 que veamos la relación que tiene la contabilidad financiera con los diferentes software contables, ¿ok? Y cómo podemos también mejorar esos resultados que nos dan un software, porque los software me permiten a mí imprimir cierta información, pero a veces no está, ¿verdad?, del todo humanizada. Siempre va a requerir de ese talento humano que la analice, que la revise, que verifique y que la audite. Porque un sistema, pues precisamente es hecho por el hombre y puede generar ciertos errores. Entonces, no debemos confiarnos del todo de lo que nos genera el software contable, sino tengo que yo generar un proceso de auditoría posterior. ¿Que nos simplifica procesos? Por supuesto. ¿Que minimiza ciertos errores? Por supuesto, pero no del todo. Entonces, es allí donde siempre debe existir esa parte humana que nos permita auditar los procesos. Y por último, fíjense que es la parte que a veces a ustedes los asusta porque dice ejemplos y ejercicios de la contabilidad financiera. Entonces todos piensan que eso que lo vamos a poner a hacer allí, ejercicios y balances y cuadres, ¿no? Realmente esos ejemplos y ejercicios, yo les digo, los tenemos allí, ¿ok? Y van a estar de cierta manera, los vamos a resolver, pero me interesa es qué hacer con esos resultados y que ustedes aprendan a ser auditores desde esa percepción de la contabilidad financiera. ¿Ven? Ok, eso es en lo que consiste la asignatura, las 4 unidades. ¿Alguna primera pregunta? Marioli, Yelitza, el profe Maximiliano, Keismer, Carla. ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Como sé que es la primera asignatura de la especialización, pues mientras se animan a conversar, les aclaro algo del proceso de evaluación. En posgrado necesitamos aprobar a una escala distinta que en un pregrado, ¿sí? Para los procesos de evaluación necesitamos mínimo 75 puntos del 1 al 100 o necesitamos 15 puntos del 1 al 20, ¿ok? Esto les va a servir para el desarrollo tanto de la especialización técnica como de la maestría. Entonces, esa es la calificación mínima que ustedes deben obtener. Sin embargo, les repito, yo no quiero que vean estas asignaturas o el desarrollo del posgrado como
hay una materia más, no, sino realmente es las experiencias que podamos tener. Tampoco es el cumplimiento de que, uy, son 10 actividades, 8 actividades, una actividad. A veces con una sola actividad que nosotros enviemos, somos capaces de aprender y somos capaces de dominar ciertas temáticas del curso, ¿ok? Entonces, eso sí dependerá de cada facilitador, pero quiero que estén claros en cuanto también a ese proceso de evaluación que vamos a ir realizando. Bien, ok. Aquí está lo que es el área de conocimiento, ya lo vimos. Bien, ahora viene la parte del material didáctico. Allí simplemente están las diapositivas que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿ok? Se las dejo igual allí. Ya las tienen, o ya las tienen sí en su aula virtual para que puedan también tomarlas como material de consulta o un material de apoyo. Bien. Luego viene la parte de un material, que son casos de estudio. Allí tienen un catálogo de cuentas. Ahí está el autor, que es Guajardo, ¿sí? Hay una unidad de lo que es el modelo para el balance de comprobación de Clean Master. Y hay el libro, como decir, matriz, el libro matriz de la contabilidad financiera. Ese libro de José Muñoz Jiménez tiene 651 páginas. Obviamente es bastante denso. Pero nosotros ya al tomar el reto de iniciar un posgrado tenemos que investigar. Esa es la idea del posgrado, investigar, 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 es decir, leer, profundizar. Entonces realmente no es que, bueno, para aprobar este curso ni para el desarrollo a lo mejor tendrán que leerse las 650 páginas, no. Pero sí aprender a agarrar el libro, buscar qué necesito, qué unidad se encuentra, en qué página y empezar a profundizar. ¿Ok? No es la única bibliografía, recuerden que todo es recomendado. Esto es una bibliografía recomendada, referencias electrónicas que yo recomiendo, pero ustedes por supuesto pueden profundizar en la web o en la red. Lo más importante es que sepamos qué información sirve y qué información no sirve. No podemos aceptar, ¿ok? Referencias que no tengan autor, referencias que no tengan número de página como tal, a menos de que sea un artículo, ¿ok? Confiable, una página muy confiable y no tenga como tal un número de página, pero podemos entonces sustentar con el enlace, con la fecha de consulta y el día para nosotros estar claros de que realmente esa información que estamos colocando allí es confiable, ¿ok? Porque recuerden que les repito, dándoles esta calurosa bienvenida, es importante que a partir de hoy ya ustedes son investigadores YESIP. A partir de hoy son investigadores YESIP. ¿En qué área? En el área contable y administrativa. ¿Ok? Entonces necesito que comiencen a indagar sobre todo lo que consigan en este caso de la contabilidad financiera. Ok. Las estrategias de validación de aprendizaje. Allí es donde hablaremos del plan de evaluación. En el plan de evaluación, como son 4 unidades, para ver si participan, yo digo que vamos a generar unas, si colocamos 5 actividades por cada unidad, 20 actividades. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Podemos colocar 20 actividades para que las resuelvan en, en este curso. Bueno, voy a asumir que están de acuerdo. Sin embargo, claro, no vamos a trabajar de esa manera no, con 20 actividades, obviamente, ¿no? Tenemos 4 unidades, vamos a desarrollar una actividad por cada unidad, ¿ok? De 25% cada una. La primera actividad, se las voy a mostrar aquí y va a estar habilitada a partir de hoy. Consiste en una pequeña infografía que ustedes van a realizar. Cuando hablo a veces de infografía, no necesariamente vamos a limitarla en la cantidad. Yo puedo tener 2 infografías, o una infografía de 3 páginas, 4 páginas, ¿ok? Eso dependerá del nivel de profundidad que ustedes quieran abordar, ¿ok? Y por supuesto de la temática. Esta infografía pues consiste en concepto, ¿ok? Como observan allí en pantalla, las características, objetivos, la importancia, los principios y sobre todo, lo más importante, la vinculación que tiene con otras disciplinas, ¿ok? También tomaremos en cuenta la diferencia entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. ¿Ven? Entonces, ustedes ya allí serán capaces de organizar esa información en una infografía. ¿Ok? A veces me preguntan, ¿puedo tomar en solo una infografía las diferencias entre contabilidad administrativa y contabilidad financiera? Sí se puede, si usted lo considera. Lo importante es que haya coherencia en el desarrollo de esa infografía. No podemos comenzar de lo más pequeño, de lo particular, hacia lo general. Tenemos que ir al contrario, explicando lo general para poder llegar a lo particular. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es empezar por el concepto y de allí ir desagregando más o menos así como se los estoy colocando en las instrucciones. ¿Ok? Forma de elaborar la infografía, pueden utilizar cualquier programa, paquete o así sea manual. ¿Ok?
y lo podemos cargar. No hay detalle. ¿Qué es lo importante de esto? Que podamos socializar en qué consiste o a qué conclusión han llegado ustedes al elaborar esta infografía. Bien. Ok, ¿alguna pregunta de la infografía? Creo que no, eso lo habrán manejado. Bien, en otras asignaturas. Esa es la primera actividad sencilla. En la segunda actividad, nosotros vamos a trabajar ya propiamente con lo que yo denomino casos prácticos, ¿ok? Precisamente por eso, porque aquí tenemos que ver es aplicar teoría a la realidad. Entonces, este caso práctico dice, estimado participante, vas a elaborar un caso práctico, ¿ok? Ustedes van a diseñar el caso. En ese sentido, yo digo, podemos trabajar ya, ¿ok? Y vayan pensando, por eso les digo, en su trabajo, en este primer momento, en el informe de investigación técnica. ¿Qué caso puedo yo resolver? Si es algo real o es algo hipotético. Me gustaría que fuese real porque de esa manera les puede ya ir sirviendo como aspectos teóricos para su informe de investigación. Entonces, van a elaborar un caso práctico, es decir, van a aplicar a una empresa de su preferencia, ¿ok? Los procesos y procedimientos contables financieros, ¿ok? Por supuesto, les digo allí, tienen que ser o pueden ser creativos en esa presentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es un tipo exposición. Ok, este caso práctico es tipo exposición. Ustedes van a elaborar unas diapositivas o van a elaborar un material. Ahí sí les dejo a la creatividad a ustedes. Lo que yo quiero observar que es que a una empresa particular le vamos a definir y le vamos a aplicar cómo deberían ser los procesos contables y administrativos en esa empresa. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito. Ustedes me van a decir, mire, por supuesto que hacen la presentación. Bueno, la empresa se llama XY. Esta empresa se dedica a ABC. ¿Ok? Si quisieran decir dónde está ubicada. ¿Ok? Posteriormente, entonces hacemos una o desagregamos ese conjunto empresarial que tiene que venir dado en un principio por el organigrama, porque ese organigrama me va a mostrar a mí la estructura organizacional de la empresa. Entonces yo al tener mi estructura organizacional empiezo a determinar, mire, fíjense, en este departamento es donde se manejan los procesos contables y administrativos y la empresa los desarrolla de la siguiente manera. Posteriormente, ustedes dan entonces su aporte. Fíjense que yo propongo que estos procesos no se lleven de esta manera, sino que se hagan de esta forma. ¿Ok? Y hacemos entonces el cierre. O al contrario, si ustedes consideran que los procesos que se están aplicando en la empresa actualmente son los idóneos, pues simplemente afirmamos y decimos, se justifica o estoy de acuerdo totalmente con que cada uno de estos procesos se lleva a cabo en la organización por X, Y y Z. ¿Ok? En eso consiste la segunda actividad. Bien, ¿cómo van a hacer subir esa actividad? Yo les recomiendo que carguen el video en YouTube, ¿ok? Y me van a subir solamente el enlace del video en un archivo Word, puede ser. Tercera actividad. La tercera actividad la vamos a hacer tipo foro, ¿ok? En esta tercera actividad que observan allí, también 25%, es un foro. Un foro significa que vamos a intercambiar opiniones. O sea, que realmente aquí yo no voy a decir si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, si usted está bien o está mal. Para mí en este foro todos los estudiantes deben tener 100 puntos, deben tener 20 puntos. La única forma es participar. ¿Ok? Pero ¿cómo sí debemos empezar a medir la calidad de participación? Repito, justificando con autores. ¿Ok? Siempre citando. Porque recordemos que nadie nació aprendido, no todos nos sabemos toda la información y siempre nos basamos de alguien o de algo. ¿Ok? Entonces, en esta actividad nosotros vamos a opinar, por eso dice opinar e interactuar. Vamos a omitir una opinión, pero también quiero que interactúen con las opiniones de sus compañeros sobre la importancia de los software en el manejo de la contabilidad financiera. Entonces, ¿creen ustedes que realmente son importantes los software para la contabilidad financiera? Ustedes dirán sí o no y por supuesto pues justifican por qué creen que es importante. ¿Ok? ¿O qué pudiésemos mejorar en este proceso de automatización de los software? Porque muchas empresas a lo mejor estén trabajando simplemente con una herramienta ofimática como es Excel. ¿Estará mal? A lo mejor no. ¿Será que en todas las empresas es necesario un software? Esas son cosas que podemos debatir, ¿ok? Porque tendrán que medirse bajo ciertas variables. ¿Bien? Ajá, por aquí me dice Yelitza que si para la segunda actividad hay límite de tiempo. Bueno, realmente a veces el límite de tiempo deben colocárselo ustedes, sobre todo por la realidad de condiciones de internet, de espacio y de mismo momento, ¿ok? Yo no les coloco un límite de tiempo para el video, porque he visto casos en los cuales hay estudiantes que en 5 minutos son capaces de sintetizar y explicar claramente el caso práctico. Habrán estudiantes que se extiendan un poco más. Yo realmente no les coloco ese límite, no los quiero
como les decía, encasillar o cuadricular, no, mire, tienen que ser 7 minutos. Entonces ustedes empiezan a recortar y no, duré 7 minutos con 2 segundos, duré... No, no lo vamos a hacer de ninguna manera, el cuadriculado, ¿ok? Realmente ustedes ven qué tiempo duran para la presentación del caso. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar allí? Bueno, por supuesto que haya fluidez, que el desarrollo del contenido tenga pertinencia y sobre todo, la solución o el análisis que ustedes le den a esa empresa. Eso es lo que yo quiero medir ahí. Si somos capaces de presentar la empresa, mostrar los procesos y justificar, ¿sí? Ya sea la mejoría en los procesos o mantener esos procesos, ahí estaría excelente la presentación del video, ¿ok? Bien, entonces esta es la parte de la importancia. Repito, vamos a hablar sobre si realmente consideramos un software contable importante o no. ¿Por qué les hablo de esto? Porque les repito, nos vamos a la realidad. Si yo coloco ahorita en internet importancia de los software en el manejo de la contabilidad, van a conseguir infinidad y de seguro todo el mundo le va a decir si es importantísimo y XY las causas y las consecuencias y los beneficios. Pero vámonos a la realidad. Todas las empresas hoy en día, y nos podemos colocar en el contexto, aquí San Cristóbal, Estado Táchira, todas las empresas de San Cristóbal, Estado Táchira tendrán software contables. Entonces mi pregunta es, ¿será que por eso dejan de ser empresas? ¿O será que por eso no llevan contabilidad? Esas son las cosas que tenemos que reflexionar. Ahora, ¿qué pudiese mejorar yo? Ah, claro, pero es que si la empresa en condición de tamaño, por ejemplo, es pequeña y no requiere, por ejemplo, amplios procesos contables, será posible llevarla de una manera mucho más manual, porque eso será reducción en los costos. Pero si a lo mejor es una empresa mediana, ¿ok? O una empresa grande, tanto en volumen de producción como en capacidad industrial, en recursos humanos, pues a lo mejor es factible el software porque ya se empiezan a perder los controles y entonces no hay forma de medir toda esa retroinformación o de generar indicadores realmente confiables que me digan, mire, la empresa está en buenas condiciones, está en medianas condiciones o está en un estado crítico financiero, pues entonces yo tengo que empezar a adoptar ciertas medidas de corrección, ¿ok? A eso me voy. Porque les repito, si nos vamos a solo en el internet y ustedes colocan es importante, los software van a conseguir que siempre sí, pero yo soy de los que parto de que muchas de las respuestas siempre se deben, muchas de las preguntas se deben responder con depende. Entonces, ¿serán importantes los software contables para manejo? Bueno, puede que sean importantes, pero va a depender sobre todo del contexto de la empresa. Porque, repito, no significa, porque si realmente ustedes me dicen, no, es que es 100% importante, entonces estaríamos afirmando que empresa que no tenga software no es empresa. O empresa que no tenga software no funciona. Y eso no es así. ¿Ok? Entonces, es ese debate que podamos tener en la discusión de esta actividad número 3. ¿Ok? Eso es. Y por último, la última actividad termina siendo otra exposición. Porque les vuelvo y repito, a nivel de posgrado lo más importante es ver la participación de ustedes, en este caso pues de forma sincrónica, pero verlos expresar, conversar, dialogar, opinar, okay, emitir esos juicios de cada uno de ustedes con base a las referencias. Entonces es importante eso. Yo lo que quiero en esta asignatura es medirles esa capacidad que ustedes tengan de desenvolverse y desarrollarse ante un público en específico. ¿Ok? Ajá, Maximiliano, considera que trabajaremos con base en una organización pequeña o grande para el inicio de la actividad nueva. Yo les vuelvo, le diría allí, profe, que también depende, ¿ok? Depende del contexto de ustedes. Si nosotros trabajamos con una empresa pequeña, por supuesto que el nivel de la exposición y el nivel del desarrollo va a ser mucho más pequeño. Si trabajo con una empresa grande, pues se me puede generar mayor diversidad en el trabajo, mayor tiempo tengo que aplicar allí para el desarrollo y a lo mejor también la complejidad en los procesos que vayamos a conseguir. Entonces, realmente, como sugerencia de simplificar estos procesos, yo les recomiendo que sea una empresa pequeña. Pero si ustedes están trabajando actualmente en una empresa grande y conocen, ok, los procesos a cabalidad, es decir, tienen experiencia porque ya tienen 5, 4 años, X cantidad de años en que ustedes realmente consideran que conocen a profundidad la empresa, trabajen con esa empresa porque no va a haber ningún problema. El problema, repito, es ese, que yo me vaya con una empresa grande, no la conozco y entonces comienzo a divagar, porque de verdad se van a conseguir muchos procesos. Habrán empresas que yo puedo considerar grandes, pero que tengan sucursales. Bueno, yo puedo generar, por supuesto, el nombre macro de mi organización, pero voy a trabajar a delimitar, ¿ok? Geográficamente solo con una sucursal. Y entonces sería a lo mejor solo esa sucursal que tiende a ser mediana o pequeña, pero el nombre de la organización como tal es grande, ¿ok? Es decir, abarca
una diversidad de comercios, pero especifico eso. Okay, igual las empresas que están franquiciadas, si son franquicias como tal, bueno, también tengo que delimitar, bueno, mire, el nombre de la marca es este, pero la franquicia con la que yo voy a trabajar es la que está ubicada en esta dirección común. Bien, ok. Y la última actividad entonces dice, deberás exponer sobre un ejemplo y un ejercicio de la contabilidad financiera aplicado a una empresa de estudio. Lo mismo, no, la idea no es que se vayan a dispersar, sino como yo ya hice una presentación de un caso práctico en la unidad número 2, pues en esta unidad número 4 deberíamos seguir trabajando con la misma empresa y lo que vamos a desarrollar allí es un ejemplo o un ejercicio, ¿ok? Que se refiere a la contabilidad financiera. ¿A qué es esto? Ya vamos a ver las diapositivas de forma breve en qué consiste esta contabilidad financiera y lo que yo quiero que me digan allí es, primero, ¿existe este departamento en la organización? ¿Existe a lo mejor implícitamente funciones de la contabilidad financiera dentro de la organización? Porque a veces en la estructura o en el organigrama no vemos un departamento de contabilidad financiera, vemos a lo mejor un departamento contable, pero a veces ese departamento contable o administrativo lo tienen punteado, significa que es un staff o una línea externa, a lo mejor es una asesoría lo que se está brindando en esa empresa. Entonces, ¿quién estará llevando de la mano esas funciones de la contabilidad financiera? A eso vamos allí en esta misma empresa. Sobre un ejemplo cualquiera que ustedes quieran tomar, ¿ok? De la contabilidad financiera y lo vamos a tratar de aplicar o analizar en una empresa de estudio. Eso es todo lo que yo necesito allí. Como que tomen de la materia lo que más les gustó, les llamó la atención, la unidad del contenido de aprendizaje que consideran ustedes que es más importante y la vamos a aplicar en una empresa de estudio, ¿ok? Recomiendo nuevamente, les digo, que sea la misma empresa para que no haya problema. ¿Sí? Ok, y en eso entonces consiste la evaluación. ¿Alguna pregunta? De todas formas, aquí ya tienen unas videoclases, dice encuentros tecnoformativos. En este espacio del aula virtual ya ustedes tienen allí 2 encuentros tecnoformativos, ¿ok? Anteriores, para que los puedan observar también y profundicen en el desarrollo del contenido, ¿ok? En unos se van a dar cuenta que utilicé fue una pizarra electrónica y hice ahí unos ejercicios de cuentas T, asientos contables y empecé a explicarles más o menos en qué es el desarrollo de estos ejercicios. El que se quiere ir por allí, excelente. ¿Ok? El que no, repito, se puede ir simplemente por los aspectos conceptuales que tiene la contabilidad financiera y la aplicamos en una empresa. Bien. Ok. Veamos entonces por acá el desarrollo de esta primera unidad. Igualmente por el grupo de WhatsApp les van a estar enviando el enlace de este encuentro, ¿okay? Para las personas que no pudieron ingresar o bien aquellos que quieran pues repasar nuevamente. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos el curso, ¿verdad? Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y así, en este caso lo que es la especialización en administración, mención procesos contables y auditoría. Estaremos hablando de la contabilidad financiera. Bien, en esta primera unidad veremos por qué definimos contabilidad financiera o externa. Algunos autores la denominan así, contabilidad externa. Entonces, si empezamos a analizar este largo concepto que vemos allí, dice, primero, es una disciplina. Y a mí me gusta ir analizando cada término para poderlo entender. Es decir, la contabilidad financiera, ¿ok? Desde su razón de ser, no es una ciencia, simplemente es una disciplina, ¿ok? Es una disciplina que, ¿en qué consiste? En las mismas características que la contabilidad general. Yo primero tengo que recopilar información. ¿De dónde voy a recopilar esa información? De todos los departamentos que involucren aspectos financieros. Y si empezamos a analizar desde el aspecto financiero, se involucran todos los departamentos. Es decir, que por eso la contabilidad financiera tiene que ir ligada a toda la estructura organizacional de la empresa, porque yo tengo que generar esa información de cada departamento, desde la gerencia general hasta el departamento de servicios, operaciones y mantenimiento, porque cada uno de ellos requiere recursos tanto humanos, que implícitamente hay financieros, porque se generan sueldos y salarios, y pues propiamente los recursos financieros, ¿ok? Entonces yo recopilo toda la información. Después que recopilo la información, ¿qué la hago? Yo la tengo por allí, ¿verdad? Mira, aquí me enviaron 10 correos electrónicos, aquí me trajeron unas carpetas y aquí tengo otras carpetas. ¿Qué hago con eso? Tengo que empezar a ordenar. Entonces ya después de que la contabilidad financiera recopila la información, la ordena. ¿Cómo la voy a ordenar? Bueno, por comunes y no comunes.
Entonces empezamos a clasificar. Esto significa que vamos para la parte de ingresos y esto debería ir para la parte de gastos. Y empezar a clasificar también como costos y como gastos. Les pregunto, así puede que escriban por el chat, pero pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un gasto y un costo para ustedes? Desde su experiencia, desde su profesión, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre un gasto y un costo? Porque todo eso que estamos viendo allí va en este proceso de orden, donde yo preciso clasifico. Yo empiezo a decir, bueno, mire, esto realmente lo puedo considerar como un ingreso, porque son ventas, ¿verdad? Esto lo puedo clasificar como un gasto, esto lo puedo clasificar como un costo. Pero también, después de eso, poder decir propiamente, bueno, este tipo de gasto es un gasto financiero, este tipo de gasto es un gasto de ventas, este tipo de gasto es un gasto propiamente administrativo, ¿ok? Entonces, ¿cómo empezar a clasificar cada una de esas cuentas? Recordemos que para nosotros entender un gasto y un costo, lo primero que hay que definir es la tipología de la empresa. La tipología desde la concepción del proceso. ¿A qué se refiere esto? Si es una empresa de manufactura o si es una empresa de servicios. ¿Ok? Y recuerden aún que hay autores, ¿ok?, desde la administración de la producción, que hablan de que yo puedo tener empresas mixtas, es decir, empresas de manufactura y servicios. Lo mismo, ahí ya ustedes que son, a partir de eso son investigadores, entrarán en su postura y dirán, bueno, mire, yo estoy de acuerdo con que solo hay de manufactura y servicios o yo estoy de acuerdo en que sí pueden existir empresas mixtas en este sector. Lo que sí bien es cierto es que ustedes deben estar claros en que si la empresa tiene contacto directo con el cliente o el consumidor, de ser el caso, debo definirla como una empresa de servicios, porque la clave del proceso tiene que ir en la atención al cliente. Repito, no significa que las de manufactura no atiendan clientes, pero generalmente los clientes que atienden manufactura van al volumen de producción muy amplios, porque son aquellos que empiezan a distribuir, o son aquellos que llamamos, este es mayorista y empieza a distribuir a los minoristas. Entonces, si nosotros somos esos minoristas que tenemos de contacto directo con el cliente final, o a veces el mismo consumidor, yo la clasificaría de servicios. Mientras que si propiamente nuestros procesos productivos van al cambio, a la transformación de la materia prima, ¿ok?, en diferentes etapas hasta obtener un producto final, pues yo solamente estaría en una manufactura. ¿Y por qué entonces hay autores que definen empresas mixtas? Yo les coloco un ejemplo. Vayamos a McDonald's. En McDonald's hay procesos de manufactura, porque se genera, por ejemplo, ensambles. ¿Dónde están los ensambles? Bueno, cuando hacemos una hamburguesa hay un proceso de ensamble. Yo coloco el pan en un lado mientras se va asando la carne, otro está fritando las papas en ese momento. Otro estará lavando la lechuga o está sacando otro proceso y luego empiezo a armar. Ahí hay un proceso de manufactura, ensambla y sale un producto. Perfecto. Ahora, esa empresa tiene contacto final con el cliente o el consumidor. Entonces, realmente McDonald's debe clasificarse como una empresa de servicios en ese campo, porque yo debo tomar hincapié y debo tomar mi columna vertebral, o como lo que se conoce como el proceso medular de esa empresa, yo lo tengo que tomar en la atención al cliente, porque es allí donde debería estar el éxito. En cambio, en las de manufactura, yo me debo preocupar mucho más por la calidad en los procesos de elaboración, es decir, en los procesos de entrada, donde está la materia prima, donde está lo que es el suministro de energía, la misma tecnología. Todos esos procesos de entrada es donde yo debo tener la clave, porque si yo produzco productos de mediana o baja calidad, pues es allí en donde cuando llegue al minorista no van a tener alta capacidad o volumen de ventas, ¿ok? Y me va a afectar entonces ese proceso. Bien, entonces allí es donde tengo que estar claro con eso, si son empresas de servicios o de manufactura. ¿Por qué? Porque si es una empresa de servicios, entonces propiamente tengo que analizar que ese egreso puede terminar siendo un costo, o en una manufactura puede terminar siendo un gasto. ¿Ok? Lo importante es que ustedes se coloquen en contexto y digan, si ese egreso, ¿ok?, es vital y se recupera en el tiempo al corto plazo, yo lo tengo que considerar como un costo, ¿ok? Porque generalmente es lo indispensable para que se genere ese proceso de producción. Si simplemente son algunos egresos que se necesitan, pero más allá para el funcionamiento propiamente, pero no paraliza el proceso de producción, entonces yo lo pudiese considerar como gastos, ¿ok? Bien, allí como nos lo dice el profe Maximiliano,
Dice, el gasto es un pago generado por la organización, como los gastos de servicios, exactamente. Y los costos es lo que invierte la empresa como la materia prima. Eso es correcto. Y a veces esto tiene tanta diversidad en el concepto que puede cambiar hasta por turnos. Y yo me voy, por ejemplo, veámoslo en la parte universitaria. Supongamos que es una empresa privada. Bien, para no irnos al aspecto de la empresa pública. Si es la empresa privada, y yo digo, bien, estamos en un aula de clases que tiene diferentes ventanas y en el turno de la tarde. Es decir, que a ciencia cierta, si en estas son las condiciones, yo no necesitaría encender la luz, ¿ok? O sea que en ese sentido, en ese horario, ¿ok? Lo que es la energía eléctrica, ese suministro, pues terminaría siendo para mí un gasto, porque encienda o no encienda yo la luz, el proceso de enseñanza se va a llevar a cabo. Pero si yo ya me voy al turno nocturno, ¿ok? ¿Qué ocurre si yo no enciendo la luz? ¿Se podrán impartir con éxito o con calidad el proceso de enseñanza? A lo mejor se detiene y se suspende la clase. Entonces, en ese periodo de tiempo, yo lo tengo que considerar un costo, porque claramente es vital, es necesario para que se pueda desarrollar ese proceso. Entonces, de esa manera es que ustedes tienen que empezar a analizar los procesos y ver, bueno, mire, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Como un costo o como un gasto? ¿Ok? Entonces, posteriormente que se hace ese orden, yo lo debo registrar. ¿Dónde lo registro? Bueno, ahí sí entra propiamente la parte del contador, ¿ok? Donde empieza a generar los asientos contables, hace su proceso en las cuentas TEC y empieza a registrar en todos los libros contables necesarios. Allí viene el proceso de registro. Perfecto. Ok, se registra toda la información de esa misma actividad económica de la empresa. Perfecto. Ahora viene otro concepto. La contabilidad financiera también es considerada, por supuesto, una rama, o sea, un tipo dentro de la contabilidad general o dentro de la contabilidad. ¿Ok? Sistematiza toda esa información de actividades y lo más importante es que me genera una conclusión de acuerdo a la situación económica actual de mi empresa. Entonces, cuando yo quiero conocer la situación económica actual de mi empresa, tengo que irme a la contabilidad financiera. ¿Ok? Porque aquí lo que hablamos es de toma de decisiones. Aquí no me interesa en realidad fabricar o elaborar estados financieros. Eso no es el objetivo. El objetivo es qué hago yo con esos estados financieros, cómo los proceso, cómo tomo decisiones. ¿Ok? A eso se refiere esa situación económica. Decirle al gerente, o si yo soy el gerente financiero, conocer qué estrategias y qué decisiones debo tomar para empezar a mejorar esos procesos en cuanto a lo que es la rentabilidad propiamente de la empresa y a lo que se conoce desde el aspecto financiero como la gerencia del valor o la generación de valor en una empresa. Yéndome más a esta parte es que ustedes entiendan que una empresa no vale solo por generar ingresos o que porque una empresa produzca ingresos todos los días estamos bien. Realmente hay que hacer un análisis financiero para entender si la empresa genera valor a largo plazo. Porque a mí no me interesa que la empresa ingrese dinero todos los días y que así mismo como ingrese dinero esté saliendo. O sea que no hay inversión, no hay retorno, no hay mantenimiento y que en un momento dado, cuando se atraviese una crisis, como por ejemplo pasó con el inicio de esta pandemia, que muchas empresas no tenían liquidez o no estaban preparadas para invertir hasta considerar, por ejemplo, todos estos implementos de bioseguridad que no se usaban habitualmente en la gran mayoría de empresas dentro de su estructura de costos y que muchas lograron o tuvieron que cerrar. Precisamente estar de la mano, la vanguardia, la contingencia que podamos tener es parte de esta contabilidad financiera y es por eso que tenemos que estar claros en cómo tener fondos de resguardo para estas emergencias que puedan ocurrir en un momento determinado y que si por ejemplo al cabo de un año, 2 años no se genera una emergencia como tal y el fondo ya está muy grande, saber qué proporción puedo tomar de allí para invertir o crecer en mi organización, ¿ok? Bien, la contabilidad financiera dice que permite tener, correcto, un registro histórico, es decir, todos estos análisis que yo haga tengo que manejarlos en el tiempo porque es muy importante. Es muy importante ver esas variaciones mínimas a veces que puede tener una cuenta en el tiempo y decir, pero fíjese, aquí está pasando algo. Y después cuando ustedes vean contabilidad forense, empezarán a entender que a veces eso tiene que o termina por un mal camino por malversación de fondos, ¿ok? O termina simplemente en una estafa que estén realizando ciertas cabezas de la organización o cierto personal de la organización, ¿ok? Entonces, por eso es importante el registro histórico de cada una de esas cuentas y medirlo estadísticamente para yo observar, fíjense, los gastos de este tipo han aumentado, han disminuido y qué está ocurriendo allí. Yo a veces les pregunto, es porque
a veces, lo digo yo, ¿consideran ustedes que los costos, que aumentar los costos, o que si en un mes los costos aumentan, eso es negativo para la empresa? ¿Qué me dicen? Es decir, supongamos, en el mes de enero los costos fueron de $100, en el mes de febrero fueron de $500. ¿Es negativo para el mes de febrero que sean $500? Y entonces ustedes me deberían responder como les traté de enseñar en la clase hoy. Depende. Porque si yo me voy al análisis y digo, ajá, pero es que aumentó a $500 porque la empresa creció y se invirtió en más materia prima. Entonces eso no es negativo. Ahora, creció a $500, pero la empresa sigue funcionando tal cual como viene en los años anteriores, en los meses anteriores. Ahí sí es muy negativo y tengo que poner un ojo porque ¿qué ocurrió allí? Y si es un aumento en los costos por medida de inflación o por medida de los proveedores, pues tengo que irme a canalizar qué está pasando y cómo hacer una nueva cotización en esos proveedores. ¿Ve? Entonces, por eso es importante hacer una revisión del registro histórico, ¿ok? Que sea cuantificable y que nos permita, pues, sobrellevar esos eventos económicos que afecten a la empresa. Ok, vemos entonces características para ir resumiendo, para ir cerrando por hoy. Nos dice, primero, registra de manera ordenada las actividades de la empresa. Perfecto. Fíjense algo aquí, clave, las actividades. No me dice solamente lo financiero, las actividades, porque cada actividad implica dinero. Entonces yo con base después a cada actividad genero cuánto me cuesta esas actividades y ver si realmente necesito incrementar las actividades en una empresa o, por bien es cierto, disminuirlas. ¿Ok? Personalmente, pues yo nunca considero una estrategia de reducción de costos como la reducción de personal. Siempre creo en que podemos reorganizar al personal a lo mejor en otras funcionalidades que disminuyan la carga laboral, ¿ok? De los trabajadores y que pues exista ese equilibrio o aprovechar entonces la ociosidad que pueda tener un trabajador en el provecho de otras funciones dentro de la empresa, ¿ok? Pero eso es lo que ustedes a lo mejor van a conseguir cuando empiecen a revisar la literatura. Nos dice, bueno, reducción de costos laborales es la reducción o eliminación de personal. Pero personalmente, entre lo que he analizado, esa no realmente no termina siendo a veces la solución para la mejora financiera dentro de los gastos laborales. Bien. Segunda característica nos dice, permite tener un registro histórico, como ya lo vimos de la evolución. Es un lenguaje común entendiendo en el área de los negocios e inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Que propiamente ustedes, al generar esos informes financieros, no lo tienen que hacer para que lo entiendan ustedes, tienen que hacer para que lo entiendan terceros, que pueden ser inversores o simplemente negociantes. ¿Ok? Y lo más importante es que no podemos generar en la contabilidad financiera procesos como yo considero, ¿ok? O como yo creo, o como yo vi, o como lo hace la otra empresa. Aquí tenemos que basarnos en normas y por eso están las normas internacionales de información financiera y que propiamente cada país podrá tomar ciertas regulaciones propias en materia contable, ¿ok? Entonces, nos basamos en qué? En reglas, en normas y principios que, como nos dice allí, comúnmente son aceptados, porque la idea es que el lenguaje sea universal. Es decir, que las normas, tanto que se entienda en Chile, en Venezuela, en Colombia, en China, puedan comprender los estados financieros de una organización. ¿Ok? Por ahí estoy leyendo otro comentario del profe Maximiliano. Dice, dependiendo de los niveles de ingresos que pueda tener la empresa, mientras más se genere, lógicamente los costos serán. Eso es correcto. Eso es correcto, pero allí es muy importante que la proporción nunca sea equitativa, porque si no, no estamos haciendo nada. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Yo puedo tener más ingresos y los mismos costos, eso significa, o sea, si yo aumento los ingresos en 10, pero los costos también aumentan en 10, la ganancia va a seguir siendo la misma que cuando yo vendía menos. ¿Ok? Entonces a lo mejor ahí estoy haciendo un esfuerzo adicional para seguir ganando lo mismo. Allí no tendría sentido en que yo aumente mis ventas. ¿Ok? Por eso la idea es aprovechar en que las ventas aumenten, pero los costos, claro que deben aumentar, pero no proporcionalmente, para que el margen de ganancias aumente como tal. Porque si no, estaríamos a lo mejor generándole más carga laboral a mis trabajadores y no voy a poder darles mejoras en su salario o en sus condiciones porque la ganancia va a ser la misma. ¿Ok? Bien. Después vemos los objetivos de la contabilidad financiera, ofrecer información verídica y útil, eso es importante, aquí entra mucho la parte ética, nosotros tenemos que, la información que estemos suministrando al gerente, la información administrativa que estemos manejando debe ser verídica y útil sobre la situación financiera de una empresa.
Crear memoria económica empresarial registrando operaciones llevadas y brindar información respecto a los resultados operativos, la posición financiera en que se encuentra la empresa y los flujos de efectivo de esa misma empresa. ¿Ok? Su importancia, bueno, allí la van a leer, como les repito, pero quiero que la relacionen esta importancia con los software contables y así es que lo vamos a manejar en la tercera actividad. ¿Ok? Pero se las dejo allí para que ustedes la relacionen. Me vengo a esta parte que sí es mucho más resaltante. Dice contabilidad financiera y contabilidad administrativa. Aquí tenemos tres, pero hay un contraste. Porque muchos tienden a confundir la contabilidad financiera con la administrativa. Y resulta que sí se relacionan, pero son distintas entre sí. La financiera es el sistema del registro contable, ¿ok? Que se expresa en términos cuantitativos y monetarios de todas las transacciones que genere esa organización, mientras que la administrativa pues me va a generar esa información propiamente administrativa, pero esa información administrativa yo la necesito para registrarla en los sistemas contables, ¿ok? Entonces por eso se relacionan, solo que deben ir diferenciadas porque puede ocurrir que si una misma persona maneja lo financiero y lo administrativo, pues no termine de la mejor manera, ¿ok? ¿Por qué? Puede tratar de manipular cierta información para que todo se ajuste. En cambio, si lo administrativo va por un lado y le suministra esa información a las finanzas o a los financieros, él después habrá su análisis y generará esas mejoras que tenga que hacer a la parte administrativa. Y por allí, por supuesto, pues está la parte de la contabilidad fiscal, que tiene que ver con toda esa parte jurídica y legal del sustento tributario que debe mantener la empresa en óptimas condiciones. ¿Ok? También estarán viendo aquí un pequeño esquemita de más o menos en qué funciones está cada una de las contabilidades que vimos. Si vemos la contabilidad fiscal, se debería encargar vitalmente del informe de obligaciones que tenga la empresa, obligaciones tributarias y fiscales. La contabilidad administrativa, pues ya es más la parte comparativa, presupuestos provisionales, presupuestos reales y ciertos indicadores, ¿ok? Mientras que la financiera propiamente va a los estados financieros, ¿ok? Y a la situación financiera, como son el estado de situación financiera, que también se conoce como balance general, y el estado de resultados, que era conocido como el estado de ganancias y pérdidas. ¿Ve? Aquí hay un flujo de ciertas generalidades. Vemos entonces que necesito los estados contables para terceros. Eso se lleva a una estructura o de forma estructurada y sistemática para que, aquí está la clave de las finanzas. ¿Ok? Para la clave de las finanzas. ¿Cuáles son las claves de las finanzas? Liquidez, solvencia, solidez, rentabilidad o apalancamiento. Bien, eso es lo que yo debo buscar en la contabilidad financiera. Que toda esa estructura de dinero que me trae la contabilidad administrativa, yo la pueda transformar en liquidez, en solvencia, en solidez, en rentabilidad y de cierta manera en un apalancamiento, porque todas las empresas van a tener un apalancamiento, solo que algunas lo tienen en los socios, otras lo tienen en terceros y otras combinan una parte de los socios y otra parte terceros. ¿Ok? Aquí vemos dentro de las mismas generalidades, pues el origen de los recursos, de dónde puede provenir estos recursos de la contabilidad o que va a administrar la contabilidad financiera, pues de una parte pública, de una parte privada. De acuerdo a la actividad de la empresa, pues tendremos contabilidad industrial, comercial, de empresas extractivas, de servicios. Y de acuerdo a la clase de información, pues es la que propiamente vimos, que está la parte financiera, la administrativa, la fiscal y otros la separan con respecto a los costos. Bien. Ok, entonces, bueno, para cerrar el encuentro de hoy, les dejo este pensamiento que dice que creo que a través del conocimiento y la disciplina es posible lograr la tranquilidad financiera para todos nosotros, porque eso es lo que debemos buscar como trabajadores, como dueños y como gerentes financieros. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, un comentario, duda? Les coloco por allí el aula, no sé si tienen algún comentario, alguna duda. Nos despedimos entonces por la tarde de hoy, en ese momento. Espero que tengan un excelente fin de semana. Ok, cuídense mucho. Por allí les voy a dejar mi número de WhatsApp, en tal caso, para cualquier duda, nos comunicamos. Sí, también, ajá, como dice Yelixa, puede ser por el aula, puede ser por WhatsApp. Y yo les estaré atendiendo a sus inquietudes. Les deseo de verdad el mayor de los éxitos en esta cátedra. Más allá de las actividades, es que aprendan mucho en el desarrollo de ellas, ¿ok? Tratemos de cumplir en los lapsos de entrega para que también a mí se me facilite la corrección y retroinformación de esas actividades. Y espero verlos en el próximo encuentro un poco más
participativos en el caso de que ya han estudiado un poquito más y me van a decir, ah, mire, sí me pareció esto, me gustó esto, ¿ok? Y repito, si tienen alguna duda en la elaboración de las actividades o profe, miren, mi empresa se dedica a esto, hace esto, pero no sé cómo manejarlo, yo con mucho gusto les puedo brindar esa asesoría. ¿Ok? Recuerden que aquí a mí no me interesa en realidad colocarles una nota propiamente, sino que aprendan. ¿Ok? Porque para mí, a partir de hoy, todos tienen 20. Bien, que ese 20 se mantenga va a depender de cada uno de ustedes y de su desempeño, pero también del interés que tengan en el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, bueno, feliz tarde para todos, cuídense mucho y estamos en contacto.